Buen día a todos, gracias por estar. Yo básicamente en el día de hoy les quería contar cuáles han sido los primeros avances que hemos tenido respecto a este primer componente que les contaba Lucas, en el cual estamos intentando primero plantear cuáles son de forma clara las cosas que queremos saber, cuáles son nuestras preguntas y empezar a hurgar en toda la información disponible que tiene el Uruguay. Tiene múltiples bases de datos, pero parece estar muy inconexas. Eh, Tenemos SOPIPA, tenemos IAEA, tenemos Uruguay 21, tenemos múltiples fuentes de información, pero no hay un canal común de diálogo para las distintas cadenas de producción y cada una parece estar teniendo su propio relato hacia cuál es su transición agroecológica. Y por eso nos parece necesario este primer componente como para empezar a sentar un tablero de juego o un tablero de diálogo para empezar a ponernos de acuerdo. Ahí estamos. Y para ello, muchos de ustedes seguramente estuvieron presentes en la instancia anterior, que se realizó también acá en Línea, que Esteban Fogagi dio una pequeña también charla sobre esto. Y para eso me gustaría entonces retomar la primera pregunta que había planteado Esteban, que es si existe una única identidad agroecológica en Uruguay. Y es claro, digamos, que la búsqueda de la sustentabilidad opera en diferentes escalas, que depende tanto de los procesos como de las demandas. Tenemos demandas que suceden a nivel global, como es el caso de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero también tenemos procesos que operan a nivel predial o a nivel de lote, como puede ser la erosión y la pérdida de productividad por minado de nutrientes, por ejemplo. Pero por otro lado tenemos eh, justamente entonces procesos y demandas que operan a diferentes escalas espaciales y temporales, y con diferentes actores que están presentes en el territorio, pero con diferente peso relativo. Entonces, quizás la pregunta ante este escenario de complejidad es, bueno, ¿cómo buscamos consensos y cómo definimos acciones si esos actores son tan diferentes entre sí? Bueno, quizás la primera instancia sea entonces generar un tablero, generar una base de datos, generar por lo menos un espacio común en el cual podamos intentar comprender el peso relativo que tiene cada una de estas cadenas y por otro lado empezar a entender cuáles son los rasgos distintivos de cada uno de estos actores o de estas cadenas en las diferentes dimensiones de la sustentabilidad, como hablaba Lucas hace un rato. Entonces, este primer módulo, que como bien dijo Lucas, está arrancando y estamos empezando a sentar las bases, sobre todo en nuestras preguntas, lo que busca hacer es, en resumen, hacer una comparación puertas adentro, que le decimos nosotros, es decir, una comparación entre cadenas, y por otro lado, una comparación puertas afuera, es decir, bueno, cuán parecidas o cuán distintas son estas cadenas de producción con otros sistemas del mundo, para entender, digamos, qué transición agroecológica están llevando a cabo y cómo se desempeñan en las diferentes dimensiones que conforman la sustentabilidad, que sabemos que son muchas y son complejas. Para ello, estamos evaluando en este momento 7 cadenas productivas. Originalmente eran 6, era la cadena del arroz, la cadena de la leche, estos simbolitos se van a tener que aprender porque les voy a usar a lo largo de la presentación, la cadena de la carne, la cadena de granos, la cadena forestal. Y originalmente teníamos la cadena frutícola de forma conjunta, pero a partir de empezar a ver los datos, nos dimos cuenta de que tenían identidades bastante diferentes en sus sistemas de producción, por lo cual decidimos finalmente separarlas y empezar a analizarlas justamente de manera individual. Obviamente, dentro de cada una de estas cadenas, como pueden ver, una cosa es si vemos solamente el arroz, pero si vemos granos, por ejemplo, sabemos que adentro tenemos cultivos de verano, cultivos de invierno, y además cultivos con diferente peso para la economía o para el funcionamiento de los sistemas productivos. Lo mismo pasa, obviamente, cuando comparamos la horticultura, que en la misma bolsa estamos metiendo de alguna manera papa, que es un cultivo que se realiza a campo, con tomate bajo invernadero, que es un cultivo que tiene una intensidad de producción y una forma de producción totalmente distinta, pero forma parte también de este intento de buscar puntos en común o buscar patrones generales de cada una de estas cadenas. Si no, los podríamos desglosar eternamente hasta llegar a cada uno de esos cultivos
y cómo se desempeña cada uno de estos cultivos en diferentes regiones. Entonces, justamente, quizás la fortaleza y al mismo tiempo la debilidad de este primer componente, sin intentar ver las cosas a una escala mayor buscando puntos en común. Entonces, la primera pregunta que quizás nos estamos haciendo es, bueno, ¿cuál es el peso que tiene cada una de estas 7 cadenas productivas en diferentes dimensiones de la sustentabilidad en el Uruguay? Bueno, para eso estamos viendo diferentes indicadores o diferentes variables, que como les dije, estamos intentando recopilar múltiples fuentes de información, pero algunas, por ejemplo, son la superficie, qué nivel de producción tienen, cuánto representan de las exportaciones, cuánto aportan o cuán dependientes son de importaciones a su vez estas cadenas, cuál es el consumo aparente interno de los productos que genera esa cadena, cuánto empleo genera, o cuál es el número de establecimientos y de productores, o cuál es el nivel de concentración de la tierra de la misma, cuánta agua de riego usa, cuál es el nivel de utilización de combustibles fósiles, cuál es el nivel de utilización de agroquímicos, de fertilizantes, su exportación de nutrientes o cuánto representan en la conservación de la naturaleza. Bueno, suena idílico si pudiéramos tener todas estas variables. La realidad es que las bases de datos son imperfectas, como todos nosotros, y por ello es que vamos un poco llenando los casilleros a medida de que vamos encontrando, o bien vamos estimando muchas de estas cosas. Si miramos inicialmente, por ejemplo, la superficie, lo primero que nos damos cuenta es que quizás ustedes, siendo uruguayos, lo tienen muy en claro porque conocen el sistema de primera mano, pero desde la mirada de alguien que viene desde el otro lado del Río de la Plata, uno lo primero que se encuentra es que el peso en superficie de las distintas cadenas es absolutamente dispar, y la ganadería se lleva todos los récords por lejos, sigue siendo la cadena en términos de superficie más importante, pero también tenemos otras cadenas que tienen un peso bastante interesante, como puede ser la agricultura de granos, que como les dije incluye tanto los cultivos de verano como los cultivos de invierno, así como también la superficie forestal, que en los últimos años ha ido creciendo de manera exponencial, ocupando cada vez más territorio. ¿Pero cuánto más territorio? Bueno, sabemos que hoy más o menos del total de la superficie que representan estas 7 cadenas, la superficie forestal representa el 5,7%, mientras que la superficie ganadera representa el 83%, ¿sí? Ahora, si miráramos alguna otra variable que no fuera la superficie, si por ejemplo miráramos cuánto representan en términos de millones de dólares de exportaciones, veríamos que, obviamente, por una cuestión también lógica, la ganadería es un jugador muy importante, pero no es el más importante, al menos no con la magnitud de que representaba en la diapositiva anterior. Así que veíamos que era más del 80% de la superficie era ganadera, sin embargo, la ganadería representa el 37% de las exportaciones, mientras que el sector forestal, que representaba una fracción por ahora minoritaria de la superficie, es un fuerte jugador en términos de exportaciones. Pero quizás es mucho más interesante, más que ver los datos solamente de exportaciones, intentar fijarnos, bueno, ¿qué pasa si nosotros intentamos cruzar eso con las importaciones? Y vemos que acá aparecen algunos patrones que son muy interesantes, como por ejemplo el sector lechero prácticamente tiene nulas importaciones y es un jugador muy importante de las exportaciones, mientras que otros jugadores como la horticultura tienen un balance que es negativo en términos netos. O sea, importamos más en términos hortícolas de lo que exportamos. Pero eso no quiere decir de que este jugador no sea importante para el consumo interno, como vamos a ver un poco más adelante. Estos son algunos ejemplos entonces de las cosas que estamos intentando hacer, y la primera aproximación entonces es ver en su conjunto, teniendo en cuenta la superficie y la diversidad que representa cada una de estas cadenas, bueno, cuánto aportan al total de cada una de estas variables. Si miráramos otro, por ejemplo, si miráramos cuánto empleo genera en la fase primaria, veríamos también algunos patrones interesantes. Existe por ahí en la instancia anterior de capacitación, en la charla de Esteban, habían surgido esa como curiosidad o ese dato que generaba un poco de ruido, que es que el sector forestal, si bien en su relato de la sustentabilidad, en las diferentes dimensiones, se presenta como un jugador importante en cuanto al empleo generado, es claro que en su fase primaria, recordemos que acá estamos hablando de fase primaria, no fase de industrialización, el cual
Después sería algo interesante para agregar y ver cómo se desempeña, pero en su fase primaria es considerablemente menor en términos de proveedor de empleo que el sector ganadero, incluso mucho menor que el sector lechero, ¿sí? Pese a que tiene una superficie muy superior, justamente. Eh, pero, ¿qué pasa si miramos, por ejemplo, el número de establecimientos? Bueno, estos números son absolutamente mucho más contrastantes y tenemos un grado de variabilidad muy amplio, en el cual vemos que no solamente la generación de empleos en términos absolutos es relativamente baja, digamos, comparativamente con otras cadenas como la cadena de la carne, sino que el nivel de atomización de estos predios productivos es absolutamente divergente entre las cadenas. Tenemos 800 predios de producción forestal, mientras que tenemos más de 48.000 predios de la cadena de la carne y 3.000 predios de la cadena de la leche. Obviamente van a ir viendo que en las diferentes variables, en algunas de las variables que les voy a ir presentando, no tenemos la representación de todas estas cadenas, porque justamente habla de esta imperfección, digamos, o estos vacíos de los datos que les iba comentando, y a su vez es un momento importante para invitarlos a que ustedes formen parte también de la forma en la cual llenamos esta tabla. Creo que el objetivo primario de generar esta base, esta fuente de información, es que sea una fuente consensuada entre las partes, que todos podamos acceder y contribuir marcando las cosas que están bien, las cosas que están mal o nuevas variables que deberíamos incorporar. Por ejemplo, si miramos agua de riego empleada, que son estimaciones, porque no tenemos los datos certeros, pero sí tenemos, por ejemplo, las superficies que se destinan a riego de diferentes cultivos, podemos ver que el cultivo de arroz, pese a tener una superficie relativamente chica del país, se lleva por ahora, por mucho, la cantidad de riego total que consume el país, mientras que la agricultura de granos o la lechería son jugadores que directamente están frente como un indicador de la intensidad de cada una de estas cadenas en cuanto a utilización de insumos. Podemos ver de que también acá aparecen patrones bastante divergentes en cuanto a las mismas. Vemos que el sector forestal, de nuevo, tenemos un consumo de 6 millones de litros de gasoil aproximadamente, mientras que el sector frutícola, que hasta ahora no lo habíamos mencionado porque era un jugador menor en cuanto a superficie, ¿sí?, tiene un consumo extremadamente alto en términos de litros de consumo de gasoil, o, por ejemplo, el cultivo de arroz se parece mucho al cultivo de granos, pese a que, como vamos a ver, o como vimos anteriormente, estamos hablando de 150.000 hectáreas contra 1.200.000 hectáreas. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación cuando intentemos ponerle una identidad a cada una de estas cadenas y empecemos a ver en términos relativos cuán buenos o cuán malos son en las diferentes dimensiones. O más que buenos o malos, ¿qué características tienen? Primero, antes de ponderarlo positivamente o negativamente, sino intrínsecamente cómo es esa actividad. Si miramos otros, quiero antes que pasemos a otra cosa, si miráramos exclusivamente el término de exportación de nutrientes, y acá, obviamente, si nos metiéramos en algunos otros elementos como fuera el nitrógeno, sería mucho más complicado porque los ciclos son un elemento mucho más móvil y los ciclos son más complicados, pero el fósforo es un buen elemento, un buen trazador para entender cómo, cuán buenos o cuán malos son en su desempeño en términos de minería de nutrientes, si les queremos mencionar de alguna forma. Y podemos ver que acá aparece algo que es muy interesante, que es que la mayoría de las cadenas parecen ser deficitarias, es decir, que la mayoría de las cadenas están causando una minería de nutrientes de los suelos, con especial énfasis en la agricultura de granos, pero también tenemos otras que tienen superávit de fósforo. Es decir, que la cantidad de fertilización que se está aplicando en estos lugares es superior a la extracción, lo cual a priori, si lo pensáramos de una visión reduccionista, podríamos estar diciendo que eso podría ser bueno, que estamos aumentando el capital de fósforo del suelo, pero la realidad es que esto es un indicador de que mucho de este fósforo termina, por ejemplo, en cursos de agua, causando problemas de eutroficación. ¿Sí? A su vez, los términos, por ejemplo, que muestran en la ganadería, de que tiene un déficit neto de 1.200 toneladas de fósforo por año, sí, este es un dato que al mismo tiempo son estimaciones, por supuesto, pero es un poco mentiroso, ¿no? Porque si miramos la superficie
digamos, destinada a la cadena de la carne, que se fertiliza con fósforo, es una fracción muy pequeña. Es el 10, el 15, el 17%, dependiendo de cómo lo queramos mirar, si vamos a considerar que solamente se fertiliza el campo natural o que se fertiliza también las pasturas y con qué intensidad se fertilizan, pero la realidad es que en esta misma cadena seguramente coexiste una fracción vasta de campo natural, en el cual hay un extractivismo neto mucho más importante, y una fracción minoritaria que no sabemos si se parece a la ganadería de leche, ¿sí? O si bien también tiene un déficit neto en términos de nutrientes. Pero solamente con mirar estos parámetros no estamos teniendo algunas cuestiones en cuenta que son muy importantes relativas a la conservación de la naturaleza per se. Y si miramos, por ejemplo, qué superficies representan en términos de naturaleza cada una de estas cadenas, vamos a encontrar que la ganadería, de vuelta, en términos absolutos, es un jugador absolutamente importante en cuanto a su superficie de campo natural. A ver, este valor de 9 millones de hectáreas, de vuelta, encuentro datos divergentes en función de fuentes de información. Algunas pueden tomar valores mucho más altos que estos, es decir, si nosotros tomáramos la superficie total que rondaba las 13 millones y le restamos por ahí las superficies que le llaman mejoradas, o campos fertilizados, pasturas, etcétera, y nos quedamos solamente con esa fracción, este valor probablemente sea más alto, pero me agarro de este valor que lo encontré de la clasificación de uso del suelo, que me pareció por ahí un poco más conservador, pero un poco más realista de la realidad. Pero ahí vamos a eso. El tema es que este valor de 9 millones de hectáreas, por supuesto que representa una fracción de la naturaleza importante, pero está enmarcada en un modo de utilización de la tierra que es land sharing. Es decir, que existe vaca y existe antropización de esa porción de la tierra. Y que no sabemos exactamente cuál es la calidad entonces de esas 9 millones de hectáreas. Probablemente tengamos una alta variación y tengamos campo natural que está muy degradado en términos de biodiversidad, mientras que tengamos otras fracciones que están con muy buen valor de conservación. Y a su vez, si nosotros miráramos la fracción de campo natural que se corresponde a la lechería, bueno, de vuelta, por la carga animal que tienen, es probable de que la calidad de estas 234.000 hectáreas sea bastante diferente a la calidad que podemos esperar de estas 9 millones. ¿Sí? No lo sabemos porque depende, por un lado, de la presión antrópica o de la presión ganadera, pero por otro lado, de la susceptibilidad, digamos, intrínseca del sistema. Ahora, si nosotros miramos el sector forestal, el mismo tiene declarado de que conserva, digamos, al margen del millón de hectáreas que produce de forma intensiva, con un esquema totalmente diferente a este que era de compartir el territorio, este de dividirlo, o land sparing, tiene 415.000 hectáreas que al menos ellos reclaman de que son de alto valor de conservación y que tienen un manejo activo, digamos, para conservar la biodiversidad de ese lugar. Yo no estoy acá para decir quién de los dos tiene la razón y cuán buenos son, simplemente vengo acá a decir, bueno, qué es lo que las fuentes de información que hay disponible están diciendo de esto para que podamos entablar, digamos, diálogo y discusiones respecto a estos valores. Pero de vuelta, todos estos eran en términos absolutos. Pero si pensáramos nosotros cuál es la identidad de cada cadena, o cómo se caracteriza cada cadena, cuál es su desempeño relativo en las diferentes dimensiones, podríamos empezar a jugar y empezar a cruzar algunas de estas variables. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, ya no en términos de hectáreas absolutas, sino de cuánto representa la naturaleza en cuanto a la cantidad de hectáreas totales que tiene ese predio, o cuál es la fracción de la producción que se destina a la exportación, lo cual también nos hablaría, digamos, inversamente de cuánto contribuye en el consumo interno, cuál es el empleo que genera por unidad de superficie, cuánto combustible utiliza por hectárea, cuál es el nivel de concentración de la tierra, cuántas divisas genera por unidad de superficie, cuántos agroquímicos utiliza, o cuál es el nivel de exportación, ya no en términos absolutos, sino a nivel de superficie, cuál es el nivel de uniformidad de esa producción, o cuáles son las tendencias de la productividad o la variación de la productividad que tiene año a año. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos a intentar buscarle o pintarle la cara a estas distintas cadenas, veríamos que
La ganadería de leche, por ejemplo, tiene un 32% de áreas que son naturales, ¿sí? Pero de vuelta le pongo ese signo de pregunta porque no tenemos muy claro cuál es la calidad de ese 32% que mantiene de forma natural, pero con un cierto nivel de antropización, mientras que el 70% de todo lo que produce la cadena va orientada a la exportación y abastece el 100% del mercado interno. ¿Sí? Ahora, también genera 16 personas empleadas cada 1000 hectáreas, hay 4,29 productores cada 1000 hectáreas. Ahora, otros datos interesantes que lo van a ver acá con la barra es que el 19% de productores tiene el 59% de la tierra, ¿sí? Y ahora, a medida que vayamos avanzando en las distintas cadenas y vayamos intentando ponerle un rótulo a estas cadenas, vamos a ir viendo cómo son comparativamente una con la otra, ¿sí? Tiene un superávit de fósforo neto de 11 kilos de fósforo por año y tiene una utilización de 20 litros de gasoil por hectárea por año. Es un fuerte, digamos, recaudador de divisas por unidad de superficie, ¿sí? Y tiene un nivel de bioniformidad. Esto es absolutamente subjetivo y es algo que obviamente está abierto a la discusión, pero un poco intento representar en la misma cuál es el nivel de bioniformidad comparativo o relativo entre las diferentes cadenas. No es lo mismo hablar de un cultivo de arroz o del arroz en general, que encima es un puñado de genotipos, ¿sí? Que representan mayoritariamente toda la superficie de arroz del país, versus la ganadería de leche, por ejemplo, que involucra campo natural, distintos tipos de pasturas, diferentes recursos forrajeros anuales, etc. Si lo comparamos, por ejemplo, con la ganadería de carne, les voy a ir poniendo algunos que son interesantes de comparar, pero si miramos la lechería con la carne, vamos a ver que la carne tiene mucha más proporción de áreas naturales, que probablemente sean de mejor calidad por ganadera, que el número de cuánto se destina a la exportación parecen estar bastante parecidos, cerca del 70% de la producción, es decir, cerca de 2/3 de lo que produce estas cadenas van destinados a la exportación, pero tienen niveles de empleo por unidad de superficie que son considerablemente menores. Sí, estamos hablando de 3 veces menos empleo por unidad de superficie, lo cual se condice también con otras variables, como por ejemplo el nivel de concentración de la tierra, que tenemos que el 7% de los productores tienen el 49% de la tierra. Es decir, que esta cadena de producción está mucho más concentrada en términos de la tenencia que esta otra, ¿sí? Ahora, en términos de fósforo, por ejemplo, vemos que es, mientras que la cadena de leche tenía un superávit de fósforo, que habíamos dicho que eso no necesariamente era positivo porque podía repercutir en la contaminación de, por ejemplo, cursos de agua, la ganadería de carne tiene un déficit que parece ser menor, pero como hablamos anteriormente, hay que verlo con detalle espacial para ver cómo se desempeña internamente dentro de la estructura de estos establecimientos productivos. ¿Sí? Voy a pasar a la que sigue para no aburrirlos, pero básicamente si comparáramos estas cadenas que estaban relacionadas con la producción de ganado, ya sea para leche, ya sea para carne, con otras cadenas que son muy divergentes en cuanto a su intensidad de uso, como puede ser la cadena de los granos o la cadena del arroz, vamos a ver de que ambas, yo le puse ahí que tenían el 0% de áreas naturales. Obviamente esto no tiene en cuenta, por ejemplo, borduras o fracciones minoritarias dentro de los establecimientos productivos, pero si lo miramos en su conjunto, podemos decir que es una fracción extremadamente pequeña, ¿sí? O que al menos no está integrada dentro de este esquema de producción. Pero si miramos, por ejemplo, la agricultura de granos, que muchas veces la pensamos como que es netamente exportadora, vemos que en realidad el 45% solamente se destina a la exportación. Mirando un poquito más en detalle los datos, vamos a entender por qué se da eso, por ejemplo, porque el 100% de la producción de maíz o de sorgo va a alimentar a otras cadenas, como podría ser la cadena de la carne, ¿sí? Pero tiene niveles de empleo que son bastante diferentes a los que tenía la carne, ¿sí? Tiene niveles de concentración absolutamente elevados, ¿sí? Niveles de intensidad de uso de combustible que son superiores, un déficit neto de fósforo por año, es decir, que están minando, y en este caso sabemos que la agricultura va a ser mucho más homogénea en sus patrones de extracción, así que tenemos un déficit neto de fósforo por año, es un proveedor importante de divisas, y ahora empiezan a aparecer otras cosas, como que el 3% del área
es regada, ¿sí? Y que tenemos un nivel de uniformidad medio, que cuando la comparamos, por ejemplo, con la cadena del arroz, vemos que el 100% o cerca del 100% del área sería regada, pero en términos de divisas por hectárea genera considerablemente más. Los términos de extracción de nutrientes, pese a estar más intensificada, y esto lo hemos representado, por ejemplo, en el consumo de litros de gasoil por hectárea, que mucho de esto tiene que ver con la necesidad de regar mediante bombeo con motores a combustible, ¿sí? Pero vemos que pese a estar mucho más intensificada, sigue teniendo un déficit neto de fósforo por hectárea, es decir, que se fertiliza más, sí, pero también se sigue extrayendo niveles equiparables a lo del resto de la producción de granos. Y si lo comparamos a un rasgo distintivo, por ejemplo, de la cadena del arroz, es que el 19% de productores tiene el 47% de la tierra, que cuando lo comparamos con este valor de acá arriba, es absolutamente contrastante, es decir, que es mucho más plana en su nivel en su distribución de la tenencia de la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si pensáramos en otras cadenas que ya se van poniendo un poquito más distintas y fuera, que por ahí no tenían un peso muy relevante en cuanto a superficie del país, o cuando mirábamos los números en su conjunto, pero cuando los miramos desglosados e intentamos ver esa identidad de cada una de esas cadenas, vemos que son relevantes, como por ejemplo la horticultura, la fruticultura, que tiene un consumo de gasol extremadamente elevado, pero también tiene un nivel de atomización predial muy importante, con un nivel de tenencia de la Tierra que es absolutamente divergente. Y acá sí es importante de que nos pongamos a pensar, sobre todo ustedes que son los actores locales, bueno, qué valor de estos vamos a tomar. Porque, por ejemplo, en el caso de citrus, la producción está absolutamente concentrada, el 2% de los productores tienen el 60% de la tierra, mientras que en el cultivo de olivo esos valores son muy diferentes, pero todos forman parte de lo que es la cadena frutícola. Entonces, ¿qué valor le vamos, qué puntaje o qué característica le vamos a poner en esta variable en particular? Es un fuerte proveedor de divisas, pero fíjense que el 22% de la producción se destina a la exportación, mientras que el 80% va destinado al consumo interno. Así que es un fuerte jugador en otros temas importantes para el país, como podría ser su soberanía o su seguridad alimentaria. ¿Sí? Mientras que el sector hortícola, habíamos visto anteriormente, y ya nos daba una pauta de esto, de que prácticamente no exportaba nada. Sin embargo, eso significa de que el 100% de la producción va orientada a alimentar a la población local. Y esto cada vez tiene más relevancia en un mundo de que en un momento parecía que estaba absolutamente aceitado y conectado en términos de comercio global, pero de un día para el otro, en unos pocos años, nos damos cuenta que esa realidad no es tan así. Ahora, esta producción es bastante menos intensiva que la frutícola en términos de litros de gasoil por hectárea, pero quizás su característica más distintiva es la horizontalidad en la tenencia de la tierra, es decir, que 27% de los productores tienen prácticamente la mitad de la superficie, lo cual son indicadores bastante mejores que los que veíamos, por ejemplo, en la agricultura, y que tenemos un nivel de productores viviendo sobre el terreno que es absolutamente impactante en términos de Escuchá, cantidad. Milena, después te Quiere decir de llamo, que, bueno, nos hablamos, quiero que me levantes cual, quiere decir de que comer y ya. quizás Me voy 8 y cuarto de estas punta, cadenas, o así una de que las yo te aviso cuando características de esta estemos cadena, es que hay gente viviendo en el territorio. en el aeropuerto y ya Entonces, te nos puede levantás, si te servir parece, para llevo entender, lo tuyo digamos, cuál es un poco más, y la o qué verdura. hacemos con estos datos o con estas identidades. ¿Sí? Y por supuesto que el nivel de biouniformidad, que en este caso digamos, sería inverso, en cuanto si es positivo o es negativo, es baja porque coexisten un montón de cultivos diferentes, lo cual sería bueno en términos, por ejemplo, resiliencia o conservación de la naturaleza en sí misma. Si vemos por último a la cadena productiva que en algún momento parece cortarse sola o parece seguir trayectorias diferentes, podríamos pensar que el sector forestal, ya de entrada en su forma de hacer las cosas, en esto que hablamos de que no tenía una concepción de la conservación de la naturaleza, de compartir el territorio, sino de separarlo, de tener una fracción con alta intensidad de uso y una fracción de que no se le aplica demasiada intensidad antrópica, pero activamente se busca conservarla. ¿Sí? Vemos que el 28% del área, digamos, es destinada
a la conservación, que tiene un nivel de empleo que es bastante modesto, como hemos visto en términos absolutos, pero en términos relativos también, ¿sí? Y que está absolutamente concentrada en términos de la tenencia de la tierra. Tres empresas, básicamente, o tres grandes jugadores, tienen, que representan el 1% del universo de productores, que es un número un poco más elevado, tienen el 43% de la tierra. Es decir, que nos muestran de que las distintas cadenas pueden tener distintas identidades o distintos sellos en cuanto a sus rasgos que nos pueden orientar para entender un poco más qué rol juegan o qué pasaría si estas cadenas cambian, tanto en su superficie total como en sus características implícitas. Sí. Cuando hablas de tenencia de la tierra, ¿te refieres a arrendamiento o propiedad? En este caso solamente es un índice que está calculado con el número de productores totales por estrato de tenencia de tierra. Ahí adentro pueden estar las dos cosas. Pueden ser propietarios o pueden ser arrendatarios, ¿sí? Estamos hablando de una cuestión de predios y qué superficie representa, ¿sí? Internamente habría que descomponer eso. Quizás la proporción, digamos, que representan de propietarios y arrendatarios sería una variable muy interesante para incorporarla, digamos, como tal y comparar las distintas cadenas. Cuando hablas de áreas naturales, te referís a las áreas que dejan las forestales como parques o cosas así. Es una área que queda, digamos, un potrero forestado entre medio de un rodal y otro. No, en este caso, el 28% de áreas naturales, que son las más o menos aproximadamente 400.000 hectáreas, son las que los actores del sector forestal declaran como que son de conservación. No son las áreas internas de logística como caminos o parches intermedios, sino que se corresponden a áreas que se protegen activamente. ¿Sí? ¿Cómo? No, bueno, ahí adentro va a estar, sí, ahí adentro seguramente está descompuesto en parte de lo que es bosque nativo y pastizal natural. Sí, no especifican. No, pero puede haber algún área de pastizal natural en la sorpresa de forestales que quedan como. O sea, son áreas, o sea, yo entiendo que no son áreas de descarte, que si no son áreas, son las áreas que reportan para la certificación, que son de alto valor, entonces tienen alguna figura específicamente. Seguramente la proporción de pastizal es muy baja porque si se puede forestar, se foresta. Sí, sí, eso como las áreas de descarte de cortafuegos y de rodales. Sí, pero estoy hablando de las otras áreas que son otra figura dentro de la que no son los cortafuegos. Exactamente. Si miramos, por ejemplo, las estadísticas anuales, vamos a ver que tenemos un valor que se corresponde a la superficie total, digamos, y la superficie efectiva. Probablemente ese delta sea más a lo que se corresponde a ese descarte o esa fracción, digamos, de logística interna, mientras que esto otro viene de otro trabajo diferente en el cual intentaba cuantificar justamente qué cantidad de área natural para las certificaciones, sobre todo, no por amor al arte, dejan este sector en particular. ¿Sí? Bueno, Hay que ver, no tengo en claro cuál es el nivel de antropización, pero ellos declaran de que es de alto valor de conservación, ¿sí? Entonces, de vuelta, quizás el mayor valor que tiene empezar a poner estos datos sobre la mesa, empezar a cuestionar, marcar y decir, che, estas 400.000 hectáreas, que ahora vemos que todas las distintas cadenas las podemos ver en simultáneo. ¿Qué características tienen? ¿Están siendo utilizadas por la ganadería? ¿Son de pastizales? ¿Son de bosque? ¿Qué características tienen? Bueno, una consulta. sí. Me parece bien atinado y bien importante lo que preguntaba él de si es propietario o si es arrendamiento, especialmente también en los otros sectores, ¿no? Sí. En agricultura, lechería, Sí. etc. Y en este tema específico de forestal, creo que está bueno, pues se le puede pedir los datos a las tres empresas, en definitiva, que están mencionando. Ellos tienen el modelo de negocio, se llamará momento, alianza, que sea, pero ese modelo de negocio es el que cambia, que dejan de ser propietarios y cambia, me parece, que pasa a ser parte dentro de un predio diferente. Entonces, capaz que poder profundizar en eso
me parece que es distinto al modelo de negocio donde ellos son propietarios y se forestan todo lo que se puede. Exactamente, sí, sí. Un poco va por ese lado, digamos, la intención de presentar estos datos va por eso, ¿no? Uno cuando empieza a ver esos datos, a intentar descomponerlos, si los tuviéramos todos juntos dentro de lo que son las estadísticas anuales agropecuarias, sería mucho más sencillo, pero uno tiene que empezar a hurgar, por ejemplo, dentro de los reportes internos de cada empresa para empezar a entender estas cosas, y un poco el valor de este módulo creo que es juntar y poner a disposición de los diferentes actores de información. Sí. No, al principio cuando mostrabas la superficie forestal, Sí. por el número que mostrabas, me parecía que refiere a la forestación comercial. Sí, totalmente. Es Eso no fundamental. involucra bosque nativo. Exactamente. El 1.000.000 de hectáreas es superficie plantada efectiva, sobre todo eucaliptus y pino. ¿Sí? Digo, por lo que estábamos diciendo ahora, si entra bosque nativo, ¿no? O sea, la mayor parte del bosque comercial no es bosque nativo. Exactamente. En las estadísticas, por ejemplo, podemos tener, como tenemos 800.000 hectáreas de bosque nativo, 1.000.000 de hectáreas de bosques plantados, ¿sí? Y tenemos ese 400.000 hectáreas de áreas de alto valor de la conservación que no sabemos muy bien en dónde están entrando, qué papel están jugando. Y o sea, ese número es área efectiva de forestación comercial. Sí, O sea, no incluye los caminos y los cortafuegos que estaban diciendo recién. exactamente. Probablemente no incluya el área de conservación, porque no. No, en ese millón es área efectiva. O sea, lo que digo es que cuando empezás a matizar cualquier indicador con respecto a la superficie, hay que ver. Totalmente. En este caso, por ejemplo, para calcular este porcentaje, yo lo que hice fue a ese 1.000.000 de hectáreas plantadas, sumarle las 400.000 que declaran ellos internamente que están protegidas y hacer el término relativo, ¿cierto? De cuánto representan las 400.000 en 1.400.000. ¿Sí? Sí. La forma que lo contabilizaste las superficies, en realidad estás sobrevalorando la superficie de campo natural. Por ejemplo, en el arroz, una chacra de arroz vuelve entre 6 y 8 años a la misma chacra. Entonces, en ese periodo vos contabilizás esa superficie, pero en realidad las 150.000 hectáreas de arroz están indicadas con coeficientes de 6 y 7. ¿Correcto? Sí. Lo mismo pasa con las rotaciones agrícolas. Hay campos que hacen rotaciones agrícolas, o los ponen dentro del componente de pastura y tendés a poner otro campo natural que no es campo natural. Pero hay toda una serie de, que se llama, de superficies que están en rotación, que no son campos naturales, nunca más lo van a hacer porque hace más de 20 o 30 años que están en rotación, ya perdieron la memoria genética. Entonces yo creo que uno de los principales problemas con este tipo de análisis es que se sobreestima la superficie realmente el campo natural, ¿tá? Y se dice que hay acá 8 o 9 millones de hectáreas. Cuando empezás a hacer la cuenta y te fijas cuánto la superficie está en rotación, la superficie es mucho menor. Y después la otra cosa, que no es lo mismo una superficie de campo natural manejo forestal, ¿tá? Que una campo natural manejo tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos hablas de lo que se declara como áreas naturales de conservación, habría que ver cuál es la norma de certificación que usan las forestales. Ahí te vas a dar cuenta qué es lo que ellos llaman como áreas de alta nivel de conservación. Que seguramente sea no aplicar herbicida, no sustituir el pastizal y pocas cosas más. O sea, lo que ellos declaran como alto valor de conservación debería ser un campo natural con sobrepastoreo no común y corriente del lugar. Eso te voy a... Pero digo, yo qué sé, yo iría lo que es la norma de certificación forestal y ahí te vas a dar cuenta a qué es lo que ellos le llaman de alto valor de conservación. Me parece muy alineado el comentario. Es cierto, por esa cuestión de las rotaciones, es por ejemplo que arroz en su superficie de conservación tiene 0, porque en realidad rota con pasturas, no rota con campo natural, o en realidad vegetación espontánea, pero ¿cuánto valor de conservación tiene algo que lo rotas cada 5 años? Y son cosas que deberíamos tener en cuenta definitivamente en cuanto a lo de las áreas de alto valor de conservación. Es importante entender de que esas 400.000 son las que ellos en teoría necesitan para certificar. Entonces justamente habría que ir a esos parámetros de certificación, pero insisto en que el objetivo de este módulo no es dar muchas respuestas, sino brindar herramientas y brindar fuentes de información.
Podemos hablar por eso. Se adelantó la parte de preguntas. ¿Qué se de superficie? Más de 15 millones de hectáreas, demasiado alto. ¿Cómo se calculó eso? Esos son datos que salen exclusivamente de las estadísticas agropecuarias. Quizás, de vuelta, hay parte de esos establecimientos que son no solamente ganaderos, sino que son ganaderos agrícolas, así que ahí puede haber una superposición, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, parte del área ganadera, yo no tengo claro si las estadísticas contemplan las 280.000 hectáreas de forestación que se incluyen dentro de la ganadería, o no, si lo toman como área de pastoreo o no lo toman para, habría que descomponer internamente cómo son esos números. De todas formas, son indicadores estimativos, si no buscamos ponerle un sello definitivo, sino empezar a darnos una idea justamente a cuál es la identidad de cada una de estas cadenas, y así, lo primero que vemos, de vuelta, como para ir redondeando esta parte, para que Lucas después no se enoje conmigo de que no pase tiempo, es que las identidades son bastante distintas, ¿sí? Unos pueden ser más exportadores, otros pueden tener contribuciones importantes al consumo interno, algunos pueden ser fuertes o aparentan ser fuertes empleadores, pero también pueden tener altos niveles de intensificación en cuanto a uso de insumos, y otros, por ejemplo, pueden conservar mejor que otros en términos absolutos o en términos de calidad las áreas naturales, o sea que contribuyen de manera diferencial a cada una de estas dimensiones de la sustentabilidad. Voy a pasar muy rápido, solamente para que se queden no con los resultados, sino con cuáles son las preguntas, ¿sí? Y las preguntas eran, bueno, ¿qué peso tienen? ¿Cuál es la identidad? Y por otro lado, ¿qué tendencias están siguiendo? ¿Qué tendencias en cuanto a expansión o contracción de superficie y en cuanto a intensificación de la producción? Y acá la idea, tenemos algunos datos preliminares que no se los voy a mostrar hoy porque están todavía muy crudos, pero la cuestión es mostrarle cómo se pueden variar esas o qué tendencias siguen. En área, que sabemos, por ejemplo, que la horticultura en términos relativos fue un gran perdedor en términos de área de cultivo, o por ejemplo que la forestación y la agricultura de granos fueron absolutamente expansivas, pero también si lo miramos en términos de intensificación, veríamos que, por ejemplo, la lechería, una cadena de producción que se intensificó de forma muy considerable, mientras que la carne se la siguió de atrás. De hecho, de todos los que se intensificaron, la ganadería de carne en términos de kilos por hectárea parece ser la que menos siguió ese ritmo, y encima de eso parece que ese ritmo lo siguió mediante, sobre todo, la suplementación estratégica con grano, lo cual permitió tener animales, digamos, con altos pesos en menos tiempo, es decir, de que está externalizando su intensificación en una cadena distinta como la de granos. Sí, entonces, simplemente lo que quiero mostrarles es que entre toda la complejidad podemos empezar a ver algunos patrones, y que es importante que no solamente lo veamos puertas adentro, sino puertas afuera. Es decir, bueno, ¿cuánto se parece la forestación de Uruguay contra la forestación de Nueva Zelanda, o la ganadería de carne uruguaya contra la argentina, o la brasilera, o la paraguaya, o cuánto se parece la lechería uruguaya a la neozelandesa o a la paraguaya? Sí, entonces, mediante la visión de todo esto, haciendo un paso para atrás y no mareándonos tanto con los indicadores en términos relativos, es decir, en esos rasgos, y tampoco quedándonos en la discusión de los términos absolutos, es que podemos llegar a tener discusiones un poco más profundas con este tablero. Insisto que el valor de este módulo es poner un tablero que después cada cadena lo usará, o cada actor, sean ustedes o sean productores, para discutir las cosas desde diferentes ángulos, pero el valor está en poner elementos de discusión que estén claramente documentados. Este dato sale de acá, este dato es de este trabajo, este consumo de agua lo calculamos así. Después estará abierto a que eso se mejore, es imperfecto, y a que se discuta a diferentes ángulos. Pero un poco el objetivo de este primer módulo era eso. Entonces, si volvemos a, ¿existe una única identidad agroecológica en el Uruguay? La respuesta parece ser de que las tendencias son muy diferentes para cada cadena, y que buscar consensos y abrir discusiones explícitas con datos sobre la mesa es el camino que hay que seguir para empezar por lo menos a no quedarnos con los relatos que cada cadena dice de sí misma. Gracias.